Les hablamos a continuación de la presentación que va a tener lugar en el Museo de la Villa en esta jornada de lunes por la tarde. Nos referimos a la edición de este nuevo cuaderno de Almonte, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, un libro realizado por el autor almonteño Manuel Ángel López Taillefer. Con él se reinician estos cuadernos de Almonte presentes en las legislaturas de Francisco Bella y que vuelven ahora en esta nueva etapa. La importancia que tiene de volver a retomar estos cuadernos del Monte, esta vez desde la parroquia de la Asunción, como ha dicho su autor, origen también de la Romería del Monte. Pues sí, la verdad es que recuperar una colección como Cuadernos del Monte es algo importante para el pueblo de Almonte, toda vez que la colección Cuadernos del Monte, de una manera o de otra, está reflejado un poco lo que es la identidad del municipio. Está su historia, están aquellos estudios que se han hecho de manera importante, hay estudios ambientales, hay crónicas, es decir, es una colección que yo creo que todo el mundo la tenemos en casa y de la cual echamos mano de vez en cuando. El poder decir que hoy reiniciamos de nuevo la colección y que van a aparecer nuevos ejemplares y que va a crear una ilusión importante en la gente es un tema importante, y sobre todo en un marco como este, donde hace poco reinaugurábamos este museo y ahora nos va a servir, digamos, de solar para presentar uno de los principales libros que este año se van a presentar dentro de la Cuadernos de Almonte. ¿Se tiene contemplado cuántos libros después de este hay previstos para que se...? Bueno, la verdad es que es una colección que ha ido funcionando dependiendo del año. Ha habido años que ha tenido muchas más publicaciones, años que ha tenido menos en función, pero evidentemente 10, 12 publicaciones seguro que van a caer por año, ¿no? A partir de ahora. Esto supone animar a los escritores locales, supone además intentar recuperar estudios que se hacen sobre el municipio en cualquiera de sus aspectos que tienen interés para publicar, y sobre todo incentiva muchísimo a los jóvenes escritores y a las nuevas personas que quieran en cierta medida publicar un libro, porque no es fácil hoy publicar un libro y esta colección sí que da esa oportunidad, ¿no? Y eso es importante. Hemos hablado con Pepa y hemos llegado a la conclusión de que al final no deja de ser una apuesta por la cultura y además una apuesta importante porque se suma a esa colección que tuvo un parón también importante. Sin duda alguna, yo creo recordar y recuerdo cómo en aquella primera etapa de Cuadernos del Monte, cada vez que había una presentación había cientos de personas que aparecían, ¿no? Eso fue algo que se fue consiguiendo a lo largo del tiempo. Yo creo que en 2 o 3 presentaciones la gente se vuelve a enganchar literalmente a la colección, porque a todo el mundo le interesa conocer sus raíces, le interesa conocer sus expectativas, le interesa conocer en definitiva todo lo que sucede en el municipio. Y sobre todo hay gente que consigue hacer una publicación muy popular haciendo como el libro de su vida. Hay bastantes libros de la colección Cuadernos del Monte que son el libro de esa persona, es el único libro que ha escrito, además un libro importante. Otros no, como el caso del autor que tenemos hoy, que es un autor ya prolífero, al cual hay que agradecerle por supuesto su interés y su punto honor al que tiene a seguir investigando a pesar de la edad que tiene y habiendo investigado ya todo lo que ha investigado, ¿no? Manuel Ángel López Taillefer, bueno, un informe realmente importante, un catálogo muy necesario del patrimonio que atesora la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a hablar de la conexión con el ayuntamiento que ha dado como fruto este libro. Bueno, esto es seguir la serie Cuadernos del Monte, que como sabéis ya existía, creo que hace 12 años que se dejó de editar, pero la nueva corporación ha retomado la idea y es llevar un poco y mucho la cultura de Almonte para Almonte, es decir, conocer los almonteños las cosas de su pueblo. Y es lo que tratamos de llevar a la gente, a los lectores, el conocimiento de lo que hay a su alrededor y de lo que hay realmente importante en la villa. Bien, el alcalde elogiaba al autor por los libros ya publicados, por su experiencia, por la intensidad de su investigación. Bueno, ¿qué aparece encerrado en este libro? Bueno, aparecen muchas cosas que no puedo desvelar, si no la gente no lo va a leer. Estamos en el Rocío y esto es un apéndice del Rocío, no, es el origen del Rocío, porque la parroquia de la Asunción, ya le comentaba yo antes a vuestra compañera, es coetánea a esta parroquia, la Ermita del Rocío. Es decir, que podemos hablar de finales del siglo XIV, donde ya desde ese primer momento la ermita depende de esta parroquia, que era la única que existía. Por tanto, en esta parroquia es donde se dirimen y se dictan
todas aquellas directrices, donde se va fraguando y gestando la historia de Santa María de la Rocina desde sus orígenes. Aquí se proclamó como patrona del monte, se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y se juró la Constitución de Cádiz. Se hicieron hechos y acontecimientos muy importantes que era cometido de las parroquias en una determinada época. Por mi parte, preguntar qué supone esta obra dentro del extenso catálogo de obras de Manuel Ángel López Tallafer. Es la última, y como es la última, la más querida hasta ahora, y hay mucha investigación, hay mucha colaboración de otros compañeros, y bueno, me parece que es interesante y que va a gustar bastante. Bueno, les deseamos toda clase de suertes y también elogios por parte del pueblo. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Buenas tardes y bienvenidos a este acto que hemos programado con tanto interés y con tanto cariño. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, guía histórico-artística de don Manuel Ángel Tallafer. Señor alcalde, concejales, miembros de la Corporación Municipal, señor párroco de Almonte, miembros de la Junta de la Hermandad Matriz, hermano mayor y esposa, autor de la obra que hoy presentamos, don Manuel Ángel Tallafer, generosos colaboradores y todos los que han querido acompañarnos en una convocatoria tan especial y tan esperada. Estamos aquí para presentar o para continuar 12 años después con una colección de publicaciones que son una crónica de nuestra sociedad, de nuestra historia y que proporcionan a nuestros ciudadanos una posibilidad de acceso y acercamiento al conocimiento de nuestro patrimonio y a nuestros valores culturales. La intención principal de los cuadernos de Almonte en esta nueva etapa no difiere realmente de la que dio lugar a su origen, entendiendo como objetivo fundamental preservar y a la vez mantener vivo nuestro riquísimo patrimonio histórico y cultural, haciéndolo llegar a las manos y al saber de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ya desde su nacimiento en 1996, las primeras publicaciones surgen poniendo siempre en valor nuestras tradiciones desde el punto de vista de la investigación, la literatura y la historia. Hoy, 28 años después, retomamos esta segunda época de los cuadernos de Almonte con el mismo entusiasmo y el firme convencimiento de que estas publicaciones protegerán la memoria y la identidad de nuestro pueblo, haciéndola visible para las nuevas generaciones y para que sigamos teniendo presente de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Almonte, nuestro más sincero agradecimiento en primer lugar a Arandalus Group por haberlo hecho posible al 100%, considerando orientar su responsabilidad social hacia la cultura de Almonte con la financiación de este primer volumen, símbolo de la recuperación de una colección cuyo propósito esencial es hacer llegar el conocimiento a todos los rincones de la comunidad almonteña. Siempre gracias, Arandalus, por el ejemplo de contribuir a la cultura de nuestro pueblo tan generosamente. Gracias infinitas al autor historiador don Manuel Ángel Tallafer por el rigor, la curiosidad, la investigación, el tiempo para coser estas palabras que hablan sin duda de un edificio emblemático de la historia de la mayoría de los almonteños y almonteñas, la parroquia, y cuya explicación y presentación vamos a disfrutar a continuación. Gracias a Javier Coronel por su inestimable trabajo, colaboración y ayuda para ilustrar este proyecto. Gracias a Domingo Muñoz Bort y Alfonso Acosta por sus valiosos criterios. Gracias a Almajara Editorial por su disposición, profesionalidad y entusiasmo para que hoy lo tengamos en nuestras manos, y especialmente a nuestro alcalde, que nos ha instado a poner en marcha lo antes posible esta iniciativa tan celebrada por todos. Libros, libros. En palabras del trascendente e imprescindible Federico García Lorca, libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y el corazón. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo. Lleno de fe, pero falto de luz. Esa luz que es un faro, una voz contra la ignorancia, una luz perenne
contra la oscuridad. A continuación les voy a hablar brevemente del autor, a quien ustedes conocen muy bien. Manuel Ángel López Taillefer, nunca sé si lo pronuncio correctamente, no necesita presentación en su tierra. Su pasión por la investigación histórica, que combinó siempre con la de su profesión como docente, hacen de su trabajo una inquietante búsqueda del pasado que le lleva a profundizar en la historia devocional del Rocío y su entorno, publicando una serie de libros y monografías, algunas de ellas gozando de numerosas ediciones e incluso traducidas algunas al inglés. El hecho de nacer en un entorno tan cercano al movimiento rociero y sus múltiples vínculos familiares con el mismo hicieron que se fuera gestando en él esa inquietud, fortalecida por su pasión por la historia en general y por la historia local en particular, dando como resultado su prolífera obra, que sin duda hay que tenerla muy en cuenta cuando de la bibliografía del Rocío se trata. Manuel Ángel es además un esteta de la palabra, pese a que la mayoría de sus trabajos responden a ensayos históricos, no por ello deja de cuidar con esmero la semántica. Su paso por la Hermandad Matriz como miembro de su Junta de Gobierno durante 3 legislaturas fortalecen aún más su afán por la investigación del Rocío y su historia, publicando varios libros y realizando cuantiosas actividades culturales como fueron aquellas magnas exposiciones en los triforios del santuario, así como formando parte de la organización de los Congresos Internacionales Mariano y Mariológico y la venida de su Santidad el Papa Juan Pablo II a la aldea, ese memorable 14 de junio de 1993. Nuestro autor hoy nos hace un recorrido histórico por la parroquia de la Asunción de Almonte, sirviéndonos de guía en un espacio arquitectónico tan importante como poco estudiado, donde tuvieron lugar tan trascendentales hitos para la historia del Rocío. Estamos seguros de que esta primera apuesta de los Cuadernos de Almonte no podía tener un mejor objetivo y un autor más acertado. Que ustedes lo disfruten, así que cedemos al autor el uso de la palabra. Decía nuestro inolvidable párroco don José García Muñoz, que en paz descanse, poco antes de acometer las últimas obras en la parroquia en 2012, la importancia que los templos parroquiales tienen para los creyentes, al objeto de concienciar a la feligresía para recaudar algunos donativos con tal fin, ya que el proyecto era cuantioso. Y en efecto, unos más creyentes que otros, unos con más o menos fe, otros sin fe alguna, pero lo cierto es que a lo largo de la vida la parroquia va marcando una serie de acontecimientos cruciales en la vida de los cristianos. El bautismo nos abre las puertas por primera vez y la muerte nos despide de nuestro paso por la tierra. La vida y la muerte, jalonadas de circunstancias vitales, tienen como escenario los templos, las parroquias. Allí evocamos el recuerdo de nuestros antepasados, el candor de nuestra infancia, aquellos colores litúrgicos de rosas, jazmines, gladiolos o crisantemos, de incienso o cera derretida, el silencio y el sonido de las campanas, lo místico y lo popular, lo sacro y lo profano. Parece que la casa de Dios es punto de partida en la vida y también partida definitiva, eclosión y muerte, y entre ellas un cúmulo de acontecimientos vitales que van gestando nuestro devenir en este valle de lágrimas, lágrimas de emociones, de alegrías, de tristezas, de esperanzas, pero sobre todo nuestra parroquia es casa de oración. Solo sus muros saben de nuestros secretos, de nuestras alegrías, de nuestras plegarias, y en este sentido nuestra parroquia se convierte también un poco en nuestra casa desde la más temprana infancia hasta el adiós definitivo a la vida.
señor alcalde de Almonte, señora concejala de Cultura, señor cura párroco, señores representantes de la corporación municipal y concejales, hermandad matriz, hermano mayor, amigos todos, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Almonte, al señor alcalde de Almonte, por haber depositado en mí la confianza para reiniciar esta nueva singladura de los cuadernos de Almonte, que tanto aportó a difundir la cultura y el conocimiento a la población en sus más variados aspectos, y que eran tan esperados por los ciudadanos, cuya colección se guarda con celo en multitud de hogares, formando parte muy exclusiva de sus bibliotecas particulares. Curiosamente, el número 1 de la primera etapa fue ilustrado y maquetado por mi hermano Celestino, quien a la sazón llevaba unos meses trabajando en el ayuntamiento poco antes de fallecer. Y fue Paco Bella, nuestro actual alcalde, quien depositó en él dicho cometido. Coincidencias de la vida. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura por haberme tenido en cuenta a la hora de escribir sobre Almonte y para Almonte. Y, cómo no, a los patrocinadores, en este caso casi de mi familia, que hicieron posible la edición de esta obra, todo un ejemplo a seguir en esa apuesta por la cultura y la sociedad. Es para mí un honor poder presentar en un sitio como este un trabajo que comenzó hace ya mucho tiempo. Y digo bien, pues tenemos que remontarnos a una etapa anterior a la Avenida de la Virgen del año 2012, cuando se inician las obras de restauración de la parroquia a iniciativa del entonces párroco don José García Muñoz, que en paz descanse. El libro en cuestión tenía una finalidad diferente, como ya explico en el prólogo. Se trataba de hacer una especie de crónica del seguimiento de las obras acometidas por un testigo ocular, es decir, por un cronista coetáneo que iba describiendo paso a paso el proceso de las obras, la cuantía de las mismas, para dejar constancia a futuras generaciones. Y en ese caso era yo el cronista que escribía en esa primera persona lo que está aconteciendo, lo que se está viviendo. Pero una serie de circunstancias y dificultades hizo que este trabajo se paralizara. Muchas fueron las circunstancias, pero la muerte casi inesperada de don José hizo que yo abandonara el proyecto, que más tarde retomaría dándole un giro diferente. Pero problemas de salud me hicieron paralizar de nuevo la obra, que volví a retomarlas unos años más tarde. Y mientras tanto volvió a venir la Virgen de nuevo, al monte, llegó la pandemia, larga e insoportable, con mucho tiempo sin saber qué hacer, y otra vez retomé el trabajo. Ya había mucho escrito y valía la pena continuar. Y así fue como le di el nuevo giro de convertir aquella crónica escrita en primera persona en una especie de guía histórico-artística del templo. En el programa del nuevo gobierno municipal, presidido por el actual alcalde, se contemplaba la idea de reiniciar los ansiados cuadernos de Almonte, y la propuesta de la Concejalía de Cultura para editar mi obra me animó a terminarla, poniendo a mi disposición cuanto necesitara. Conté desde el primer momento con la ayuda, en este caso, de Javier Coronel, que fue vital para el aporte documental y fotográfico, así también con la de Domingo Muñoz Bor, con la parroquia, con el testimonio oral de algunos vecinos mayores que fueron testigos de muchos acontecimientos relacionados con el templo de la Asunción y que hoy os presento aquí.
En resumen, he querido decir que lo que en principio yo pensaba realizar era hacer una crónica, lo que es hacer una crónica diaria de un testigo presencial que está escribiendo pues todo lo que está ocurriendo cada día, las partidas presupuestarias. Yo estaba en contacto con el grupo encargado de las obras, me iban contando, yo iba escribiendo para que quedara ese escrito para la posteridad, como han quedado otras crónicas que yacen en nuestros archivos. Pero todo se truncó por la muerte también porque hubo otras causas, pero la principal fue la muerte de don José García. Fue un mazazo y yo también me desanimé. Claro, que ya había bastante investigado, bastante escrito, y me daba pena de tirar por la borda y guardar en un cajón todo lo que ya se sabía y se había investigado, y decidí que esto, bueno, siguiera adelante, ya habría alguna fórmula de publicarlo. Estamos en una etapa muy lejana de la existencia de esta corporación. Estoy hablando del año 2012, 2014, etcétera, etcétera. Yo también pasé una enfermedad y me retiré mucho de toda actividad cultural, literaria, pictórica, en fin, todas mis actividades, y abandoné un poco la idea. Después, cuando ya... en este caso, la concejala de Cultura me dice que ellos están muy animados y que es una prioridad del alcalde el reiniciar estos cuadernos de Almonte, que fueron vitales, porque me consta que hay gente de Almonte, hay personas de nuestro municipio que nunca han leído un libro en su vida, pero han leído un cuaderno de Almonte, por ejemplo, nada más, o su biblioteca particular en sus casas se ciñe a la colección de cuadernos de Almonte, que además quieren tenerla toda. Hay algunos que le falta algún ejemplar, hay intercambio de una gente con otra. En fin, esto se espera y se esperaba en Almonte como el maná. Es un maná cultural, qué duda cabe. Es Almonte para Almonte. Es decir, queremos mostrar el Almonte oculto, el Almonte desconocido, el Almonte inédito, de edificios, personajes, paisajes, hechos, acontecimientos, mostrarlo a Almonte, que lo ignora, que no lo sabe. Y eso es un poco el relato que yo hago. Una guía, me ciño a la parroquia, y dentro de la parroquia, pues, hago el trabajo que lo estructuro de la siguiente forma. Primero, una introducción en la que digo más o menos lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo aquí. Y después lo divido en capítulos y una especie de subcapítulo que contiene, pues, parte de la idea general del capítulo en cuestión. El primero es la parroquia de Almonte, centro de importantes hitos en la historia de la devoción rociera. Y digo bien, bueno, estamos en el Rocío, y uno de los aspectos más importantes del Rocío es la parroquia de la Asunción. Ahí está el origen de todo, ahí nace todo, porque la parroquia de la Asunción es al menos coetánea a la ermita del Rocío. Ambas, según los investigadores, historiadores, piensan que se podían fechar, podían estar en pie, por lo menos al final del 14, tanto esta parroquia como la ermita del Rocío. La ermita del Rocío, el territorio de la Rocina, pertenecía siempre a este incipiente municipio entonces, que tenía su pequeña parroquia, que se ceñía solo y exclusivamente a lo que hoy es la capilla bautismal, que era como una especie de moravito originario, primitivo, probablemente fechado en el siglo en el XIV, aunque no hay datos muy fehacientes, ni todo el mundo acepta esta teoría. La mayoría de los investigadores y de los historiadores sí hablan ya de ella de una manera fehaciente,
a principios del XV. De hecho, en el libro blanco del arzobispado de Sevilla, en 1410 ya se cita esta parroquia como tal. Vamos, era una pequeña capilla que es lo que hoy sería lo más primitivo, que es la capilla bautismal, que no era como es, y ya veremos por qué. Eso en cuanto, en líneas generales, en cuanto a primer capítulo, versa sobre esos orígenes. En un segundo capítulo, pues ya hablamos de lo barroco y lo mudéjar en perfecta armonía. Y así lo dicen muchos historiadores. Si en el Valle del Guadalquivir, que es donde más combinación de mudéjar y barroco existe, hay un hecho importante y un edificio a tener en cuenta. Esa es la parroquia de la Asunción de Almonte. Quedó perfectamente conjuntada. En el libro hay un plano donde se describe perfectamente cuál es una parte y cuál es otra. Bueno, cualquier persona que entre en la parroquia puede observar que hay una diferencia de estilo totalmente distinta, que se ve a simple vista. La primitiva es la mudéjar, que la mudéjar llegaba, pues lo mudéjar es un estilo que solo se da en la península ibérica porque es una continuidad del arte islámico. Es el arte islámico, pero hecho ya por alarife, es decir, por albañiles, por maestros de obra cristianos, que ya son cristianos, pero eran de origen árabe. Entonces, hacen un templo cristiano, pero sin perder la esencia de lo islámico. Es un epígono del arte islámico que persiste, que pervive. Eso es lo que se... Y esto, dentro de la parroquia de Almonte, son las tres naves principales que existen. La nave central, que es una nave a dos aguas, con una techumbre mudéjar, que no es la actual, por supuesto, ha habido muchas, pero todas más o menos parecidas, de madera, desde luego, y dos naves con más pequeñas, de ladillos, que se llaman, de ladillo. Eso en cuanto a la parte, digamos, mudéjar. Y los arcos ojivales. No había presbiterio, todo terminaba al final de los tres arcos de ojivales, había una pequeña presbiterio y ahí acababa todo. Después hubo una prolongación, por eso existe el callejón, lo que llamamos nosotros callejoncito de la iglesia, que es muy pequeño, porque se avanzó con el edificio y aquello quedó un pasadizo muy, muy pequeño. Después, en el capítulo siguiente, una vez que ya hemos definido lo barroco y lo mudéjar, en el capítulo siguiente voy a extenderme más que nada en lo que es el barroco triunfal. El barroco triunfal que se da en Sevilla, en la iglesia del Salvador, la Magdalena, el Palacio Arzobispal, el San Luis de los Franceses, en fin, hay una serie de obras importantísimas, la más emblemática, digamos, de Sevilla, realizada todas por una saga de maestros arquitectos que son todos la misma familia. Está Leandro de Figueroa, que es el gran artífice, el gran escultor, perdón, el gran maestro, el gran arquitecto de las grandes obras barrocas de Sevilla. Y este tiene dos hijos, Ambrosio y Antonio Matías. De Ambrosio nacerá Antonio Matías, que es el que realiza esta iglesia, la parte barroca, el que realiza la fachada y el que realiza, bueno, pues la parte, la capilla, las capillas laterales, la fachada y la torre, aunque en la torre también intervinieron otros artífices y otros maestros.
importantes. ¿Qué pasaba en este momento, que también lo explico aquí en este capítulo? Que ya se funda en Sevilla la Academia, la Academia de San Fernando, en la cual el arte barroco no gusta, no es que no guste, sí gusta, en Sevilla gusta y sigue gustando, sino que la Academia a toda costa quiere imponer un nuevo estilo. Ese nuevo estilo es el neoclasicismo, que es volver al mundo clásico, pero de líneas más frías y más escuetas. Ya en la parroquia del Monte se nota que hay intervenciones neoclásicas, porque la Academia es más permisiva en los pueblos que están más alejados de la metrópoli. En los pueblos más alejados de Sevilla hay menos control de la Academia de San Fernando, con lo cual aquí pues más o menos pueden evadirse y pueden darle su toque personal y barroco a las obras. Un toque personal y barroco que ha impregnado tanto en el espíritu sevillano y en el espíritu andaluz, que aún hoy día así se concibe, así se percibe. Tengamos en cuenta que toda la Semana Santa sevillana y de toda Andalucía, la mayoría, el 90% de los pasos, son todos neobarrocos. El propio retablo del Rocío, que se hizo recientemente, es barroco también. Es decir, el barroco ha impregnado mucho en este espíritu, sobre todo dieciochesco, de Sevilla, y también se exportó a Sudamérica. Eso en cuanto al hablar un poco de Antonio Matías de Figueroa, que fue el gran artífice y el que creó la fachada. Aquí se piensa que la terremoto de Lisboa hizo estragos muy considerables en la parroquia, y sí hizo alguno, pero fue muy breve, muy poco. La torre, por ejemplo, la torre que estaba levantada ya en el año 1725, el terremoto fue, como sabéis, en 1755. Ya la torre estaba hecha, aunque hubo algunas reparaciones de pináculos y de elementos más extraños, más exteriores, pero lo que era la base fundamental de la fábrica parroquial quedó indemne. No así la del Rocío, que la Virgen tuvo que permanecer 3 años en Almonte mientras se restauraba la ermita del Rocío, que quedó totalmente en la ruina. No ocurrió lo mismo en el Palacio del Duque de Medina Sidonia, que tampoco la onda sísmica afectó mucho, pero la parte del Rocío, como eran arena y el subsuelo era muy frágil, pues la resistencia a la onda sísmica fue mucho más fuerte. Después, todo esto estoy hablando en líneas muy generales, porque esto está, como comprenderéis, muy detallado en el libro. Aquí estoy yo generalizando de la estructura general. Después otro capítulo sería el ajuar de la parroquia, de Almonte. Pero el ajuar de la parroquia de Almonte, hablo de dos: del que había antes de la Guerra Civil y el que existe en la actualidad, el que se hace después de la bendición del santuario en el 49, que precisamente celebramos el 75 aniversario. Tenemos que hacer una poco de reflexión para imaginarnos que estamos dentro de la parroquia ahora mismo, pero que todavía no ha llegado la guerra. Es decir, la estructura es más o menos la misma, el presbiterio es igual, las naves también, solamente cambia el ajuar, que es de lo que está tratando el capítulo en cuestión. Y el ajuar, tenemos la suerte de poseer tan solo hay una sola fotografía, bueno, hay dos, una de una virgen y esta. Una fotografía de el altar mayor, que era un baldaquino de 2 cuerpos, mucho más rico que el que tenemos actualmente,
con una Virgen de la Asunción, que era la titular de la parroquia, y en la parte baja, porque tenía dos cuerpos, en la parte baja había un niño que era conocido como el Niño de la Espina. Curiosamente, ese Niño de la Espina tenía un altar propio y un retablo en la ermita del Rocío, pero hasta muy pronto, hasta 1884 aproximadamente, tuvo altar en la parroquia, y el párroco del momento, no sé por qué razón, habría que estudiarlo, lo trae y lo instala en el baldaquino con la titular de la parroquia. Es decir, estaba el Niño de la Espina debajo, la Virgen arriba en otro cuerpo, y se remataba todo con el monograma de María y un sol naciente, con resplandor. Pero no solamente el presbiterio era así, con esos elementos, sino que además tenía una sillería de un coro que bordeaba todos los paramentos. La sillería tenía 21 asientos y estaban todos coronados con una pintura, una tabla de la Virgen de Rocío en medio, los apóstoles y otros santos, que no especifica el visitador arzobispal del momento, no hace referencia a cuáles son los santos. Afortunadamente las tablas se conservan. Una se conserva en la colecturía, las tiene el párroco a buen recaudo, que creo que están recientemente restauradas. Una de ellas, pues ya hay que restaurar la otra. Vamos a buscar un patrocinador. Está la de la Virgen del Rocío y la de San Pedro, que es la que existe. Las demás no existen ninguna. Es probable que todas se quemaran o que alguien pueda tener alguna en su casa que la devuelva. Y como si hay alguna foto, que probablemente fotos es posible que vuelvan muchas, es más, en mi casa las había y no las encuentro, del momento del día de la inauguración con el cardenal Segura. No las he podido encontrar, no sé dónde las tengo, y las he visto 1000 veces, no las encuentro. Y casos como el mío, pues habrá miles en Almonte. Estamos hablando del altar mayor, pero nos situamos en el altar mayor y nos vamos a la parte izquierda, que es la parte de la epístola. En la parte de la epístola, donde hoy está la capilla sacramental con la Virgen de los Dolores, el Cristo de la Veracruz, pues allí, donde está el Cristo de la Veracruz, estaba la Virgen del Rosario, que tenía mucho predicamento, aunque estaba en mal estado de conservación, dice el visitador. Yo no he explicado qué son los visitadores, pero me imagino que por el contexto estáis sacando lo que son. Son personas que el arzobispado, inspectores, digamos, que el arzobispado enviaba de vez en cuando a las iglesias para que les contara el estado de las mismas, y no el estado material de los altares, de la obra, de la fábrica en general, sino también el comportamiento del clero, es decir, cómo se estaban comportando el clero y cómo era la feligresía. Es decir, se llevaban una información completísima y además directa, porque era un representante del arzobispo que en directo hacía notificación de todo lo que veía. Es un documento valiosísimo para los historiadores. Aquí hubo casos de curas que tuvieron que expulsar, otros que ensalzaron, otros que, en fin, hubo de todo. Decía lo de la visita porque el visitador dice que la Virgen del Rosario estaba en mal estado. Después estaba, donde está hoy la Virgen de los Dolores, estaba pues una Virgen que tenía en Almonte mucho predicamento y que le echó un pulso a la Virgen del Rocío, que es Santa María de Gracia. Santa María de Gracia, que ya su capilla había sido casi destruida por el terremoto y por dejadez y por una serie de circunstancias probablemente económicas, que era la actual bodega de Miguel Barón, que está en la ruina, pues todo el ajuar de aquella ermita, que era ermita y hospital, pasó a la parroquia, y en ese lugar donde está la Virgen de los Dolores, pues estaba
la Virgen de Nuestra Señora de Gracia. Y en la hornacina, en la especie de vitrina donde se pone el sin pecado de la Hermandad Sacramental, que hoy hay un sin pecado puesto, con una cruz de la Santa Fa que hizo don Juan Martínez Liñán, que tengo que decir a la sazón que fue un cura que hizo en Almonte una labor importantísima, no ya desde el punto de vista religioso, que era su cometido, sino cultural. Él motivó a toda una generación, a mi generación, a que estudiáramos. Hubo dos curas aquí en aquellas épocas que motivaron mucho a la gente y proporcionaron al estudio. De otro puede hablar Paco, porque me consta que tuvo mucha relación, que fue Paco Echevarría. Fueron dos hombres que influenciaron mucho en distintas generaciones para la cultura y para promocionar y culturalizar a los muchachos del monte. Ya una vez que hemos visto eso, seguimos andando y vamos imaginándolo por la parte de la nave para el sagrario. Pero antes de llegar al sagrario, a la izquierda hay otro retablo, es decir, que no había un resquicio en la pared vacío. Había otro retablo que era de Nuestra Señora de la Victoria, que era la representante o del convento de las dominicas. Era la representante, es una palabra que no, ¿te das cuenta? A quien estaba consagrado, las dominicas. Pues muchas gracias por haber venido y aguantar las inclemencias del tiempo, que yo creo que es esa por la que te vas. Sí, sí. Y llegamos al sagrario. ¿Qué había en el sagrario? No había un corazón de Jesús, estaba el Sagrado Corazón de María, con San Joaquín y Santana al frente. Y en la parte de la izquierda estaba la ermita de la Soledad, porque ya también se había destruido y había sido pasto de los escombros y se había vendido y se había salido a subasta el solar de la Madrecilla de Santiago, y la Virgen pasa al sagrario, en un paramento del sagrario. Y en el otro estaba pues San Pedro, porque además la capilla se llamaba Capilla de San Pedro, no sagrario. Nunca fue sagrario hasta 1917. Fue siempre Capilla de San Pedro, aunque no lo presidía San Pedro, lo presidía el corazón de la Virgen, corazón inmaculado de la Virgen. Una vez que hemos hecho esa descripción de cómo era, pasaríamos a la otra nave, y en el crucero, donde está hoy el cuadro de Santiago Martínez de la Virgen del Rocío, pues estaba el famoso Cristo del Crucero, que se llamaba así, creemos que porque estaba en el crucero, tenía mucho predicamento. En el otro paramento estaba un altar donado por el cardenal Segura a la parroquia o al pueblo de Almonte, donado por la diócesis, desde luego, por eso tenía la Virgen de los Reyes, que era la patrona de la diócesis, y estaba consagrado a San José, que era una talla de la que no se da muchas explicaciones, y debajo, pero estaba no en un retablo, como yo he dicho, que me he confundido, sino en una hornacina en la pared con un cristal, y debajo había un misterio. Se habla de un misterio, yo imagino que sería un nacimiento, cerrado también con vitrina. Y en la parte de la derecha había un retablo mirando a la puerta de la sacristía, había un retablo de una Virgen que es muy interesante porque el autor era vital. Y no solamente por eso, sino porque da la casualidad que hay una fotografía de esa Virgen. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es posible que haya una fotografía de esa Virgen, que era la Virgen de la Granada? Pues había una fotografía porque en el año 33, es decir, 3 años antes de la guerra,
Hernández Díaz, catedrático famoso en Sevilla, estaba haciendo un estudio de la arquitectura clásica renacentista de Andalucía. Y aquí había esa imagen que era nada más y nada menos que de Nicolás de León, era de origen francés, pero inspirado en la escuela renacentista italiana. Se encuentra una carta en el arzobispado de contrato para hacer una virgen que dice que fuera mejor que la de Manzanilla, y se hace a imitación de la de Manzanilla. Era sedente de 1,70 de alta y estaba preparada para procesionarla, con lo que se deduce que se procesionaba por aquí. Pero esa virgen de la Granada parece ser que no se consiguió lo que se esperaba. La virgen no superó a la de Manzanilla, era mucho más tosca, de peor factura, hasta el punto que parece ser que la virgen quedó en el olvido. Y 2 siglos después, ya en el 18, porque la virgen era del 16, ya en el 18 no se recuerda ni cómo se llama esa virgen. Y se le da otro nombre distinto, que es entonces cuando se le da el nombre de la Granada. ¿Por qué se le da el nombre de la Granada? Porque el que promociona a esa virgen es un vicario de Almonte, Pedro Ponce de Cabrera, que se va de vicario a Niebla. Se lleva muchísimo tiempo en Niebla. Hay que tener en cuenta que la parroquia de Niebla se llama Nuestra Señora de la Granada, de la cual es un nombre que se repite mucho en la iglesia, pero que en la diócesis de Huelva solo hay 3. La iglesia de Moguer, que es de la Granada, la de acabo de decir, de Niebla, que es de Granada, y la de la Granada de Río Tinto. Entonces el cura, la Virgen tenía escrito una leyenda debajo que decía que se sorteó a ver qué nombre se le ponía, porque se les había olvidado el nombre. Y quiere promocionarla porque, claro, venía de Niebla, por lo visto se hacen unas papeletas y todo el clero pues mete las papeletas en un sombrero, se mueve y se coge a ver qué nombre se acierta. Se pusieron varios nombres. Y en 3 ocasiones, hubo 3 ocasiones en las cuales coincidió que salía siempre en la Granada. ¿Esto es creíble o es una leyenda? Yo pienso que Pedro Ponce de Cabrera, al ser vicario de Granada, lo que pretendía era que la Virgen se llamara de la Granada, y se escribió después esa leyenda en los pies de la Virgen. Eso es lo que puedo contar, que mucha gente del monte no lo sabe. Por eso están los cuadernos del monte, para que se sepa. Después hablo otra parte del libro. Tendría que seguir describiendo muchas cosas más, pero yo creo que voy a dejarlo para que ustedes lo lean en el libro. Pero sí voy a hablar un poco de la remodelación que se hace después de la guerra. Claro que esto que ocurre, esta quema y que me parece que es el 21 de julio del 36, hasta el 49, que se restaura y se bendice, han pasado 13 años, me parece, en la cual la Iglesia se le haría lo más imprescindible. Yo, la verdad, que podía haberlo preguntado, porque había gente viva en Almonte, y las hay, que podían habernos dado información. A mí nunca se me ocurrió preguntarlo, ni a mi madre, ni a nadie de mi casa, y todavía hay gente que a lo mejor lo pudieran recordar. Pero me imagino, y en uno de los documentos dice que se adecentó todo y se puso un cuadro, una fotografía de la Virgen del Rocío y una cruz en la parte del presbiterio, con lo cual la iglesia estuvo 10 o 12 años o 13 funcionando así, hasta que ya en el 49, como sabéis, se restaura, se bendice, viene el cardenal Segura, y al poco tiempo, pues en acción de gracia, viene la Virgen de Rocío para esa
inauguración. Pero dentro de la inauguración de esta iglesia, de esta redecoración, o digámoslo así, hay que tener en cuenta, y yo quiero reseñar y hablar un poco de las pinturas al temple que existen, que a la gente le llama mucho la atención. Son obras de Rafael Blas Rodríguez, que era natural de Sanlúcar la Mayor, era un hombre de familia una familia humilde, con muchas inquietudes artísticas, pictóricas y escultóricas. Tenía un hermano restaurador en Sevilla y se va a Sevilla con su hermano y empieza a restaurar cuadros de otras épocas anteriores, de Murillo, Valdés Leá, cuadros importantes. Pero lo becan y le dan una beca para en la Escuela de Artes Aplicadas, obteniendo un título importante que después fue catedrático y académico. Y Rafael Blas, ¿cómo llega al monte? ¿De qué manera llega Rafael Blas, que hace obras importantísimas, sobre todo, que yo no lo conozco, lo de los Sagrados Corazones de Sanlúcar, del San Juan del Alfarache, y muchas iglesias, en la Madalena, en el Palacio Arzobispal, en la iglesia de San Pedro, en iglesias de muchos fustes en Sevilla hay pinturas de él. No te cuento en la Sierra y en muchos pueblos de Huelva, porque claro, todo el valle de Guadalquivir y toda esta zona próxima a la mina estuvo muy afectada por las cuestiones de la guerra. Es un tema en el que yo no voy a entrar, yo me dedico a exponer lo artístico. Rafael Blas llega a La Palma del Condado en 1948, de mano del vizconde de La Palma, don Ignacio de Cepeda, que es su mecena, el que dice que hay que embellecer y enriquecer la iglesia de La Palma, que allí están los frescos, que todo el mundo lo conocerá o lo habrá visto. Don Ignacio de Cepeda, el vizconde, como sabéis, tiene un hermano que vive en Almonte, que es don Juan de Cepeda y Soldán. Don Ignacio le insiste a su hermano, no lo convence, para que él costee el sagrario, y él pues hace el sagrario de Almonte a sus expensas, y le envía a Rafael Blas para que realice las pinturas. Y no solamente hace las pinturas del sagrario, que también están descritas todas y cada una de ellas. En la cúpula sobre pechina pues están los santos eucarísticos, en las pechinas están los santos patronímicos de la familia, San Bernardo, San Ignacio, San Juan, San Carlos Borromeo, son todos nombres de la familia que él quiere representar, ya que había pagado la... Primero se hace un retablo que no terminó de cuajar, que es el que hoy tiene la Virgen de los Dolores. Por eso tiene un San Bernardo y San Juan, por don Juan Cepeda, y por Bernarda, por una hija que murió muy joven, o San Carlos, perdón. Y después se cierra el sagrario con una cancela que se dona con dinero que recoge Catalina Espina, por suscripción popular, pero propiciado todo por ella, que es la que hace que todo esto se vaya embelleciendo y enriqueciendo. Ese arco con esa clave y ese moldurón, en fin, un arco y una cancela que no lo ha superado obras como la propia Iglesia del Rocío, por ejemplo, de mucha categoría. En la obra también hablo yo, doy una conclusión final de todo esto que he dicho, porque después el libro tiene otra parte, y la conclusión final es que a mí me sorprende, es que antes de la remodelación no hay apenas nada
de la Virgen del Rocío. No figura para nada, salvo la tabla que gracias a Dios conservamos, no hay más nada. Claro, hay que tener en cuenta que la fotografía no existía, que era lo más fácil, y bueno, tampoco lo mejor tenía por qué haber más nada, pero lo cierto es que no lo hay, y eso no deja de ser sorprendente. Esa es una de las conclusiones. Otra conclusión es el arsenal de retablos, pinturas, cuadros, que están amontonados, como en un almacén. ¿Por qué? Porque se han cerrado conventos, capillas, 13 o 14 capillas, entre las extramuros, las intramuros, el convento de los mínimos, porque el de la Dominica, como sabéis, fue todo al Rocío, y está en el Rocío. Se salvó todo, porque son todos los santos y todos los altares que hay en el Rocío. Y algunos más que puede ser que lo tengan particulares en su casa, pero con todo el derecho del mundo, porque el convento de las dominicas tenían unos patronos. Esos patronos eran doña Águeda Bejarano y don Juan Ruiz Prieto, que tienen mucha descendencia, y los últimos descendientes por línea directa de esa familia son los Cepedas, por ejemplo. Si los Cepedas tienen algo, lo tienen con todos los derechos del mundo. Y otras familias más de Almonte, de la élite del momento, que podían haber dicho, bueno, estos conventos se van a repartir. Además ha venido muchísimo de Rociana, porque en Rociana también había un santoral importante, me imagino, y todo eso hubo que repartirlo. Mucho fue... Es curioso que los mínimos que estuvieron en la custodia de la Virgen de Rocío durante mucho tiempo no tuviesen después vínculo con llevar allí nada. Todos fueron de las monjas, pero bueno, la historia es así y las circunstancias pues fueron esas. De la orfebrería no voy a hablar porque sería muy pesado, y la orfebrería se conserva prácticamente casi toda. Es una pena que la gente no conozcan esos tesoros, nada más que cuando hay algún acto litúrgico, alguna Eucaristía. El copón del siglo XV es una verdadera joya, que solo creo que hay dos en la provincia. Hay uno en Aracena y el que tenemos aquí en la parroquia. Además, está todo perfectamente cuidado, guardado, y para abrirlo y que la gente lo vea. Y es otra de las ideas que yo lanzo aquí. A mí me parece muy bien que los ayuntamientos hagan edificios, hagan museos como este y otros museos, muchos, pero ya tienen unos museos hechos que son las parroquias y están cerradas a cal y canto. Yo no entiendo por qué no hay unos acuerdos con los ayuntamientos, entre el obispado o a quien competa, para que unas horas eso se visite, se abre y haya... No, he visto a Manolito el sacristán, que últimamente abre la iglesia hasta las 12 de la mañana, y aquello se pone así muchos días de gente. Yo me he visto negro para poder conocer la iglesia de Niebla y la de Villarraza. ¿Quién conoce aquí la iglesia de Manzanilla? ¿Quién conoce aquí la iglesia ¿qué te digo yo? De San Lucas la Mayor o de Villamanrique. En fin, que hay que ir, hay que buscar, hay que ver que esté abierta, que no haya misa, en fin, una serie de cosas. Yo entiendo que eso, yo creo que esto en Francia no ocurre, y aquí los ayuntamientos deberían de tener, y de aquí lanzo ideas para que, claro, yo comprendo que todo cuesta, todo cuesta dinero, claro, ahí está la base de todo, que ¿quién lo paga? Hay que tener un personal. Yo me ofrezco a enseñar a algún grupo a través de la Concejalía de Cultura, de llevar un grupo para enseñar algunas cosas, y Javi exactamente igual, y Domingo, en fin, pero bueno, eso habría que regularlo, ¿eh? Con tu permiso, te quería decir que esa idea que estás proponiendo está en marcha, que estamos encantados aquí con la ayuda del señor párroco. Vamos a poner en marcha una ruta histórica por el municipio, en la que por supuesto se contempla la parroquia, además con esta guía maravillosa que tenemos, que ya ven qué cantidad de detalles podemos tener
Va a ser una visita interesantísima y vamos a ver allí todo lo que aquí se explica. Yo te propongo, me disculpas por el tiempo que hace y el frío, que abreviemos un poquito y vayamos un poco al final. Sé que tenemos material para estar aquí muchísimo tiempo y te lo agradecemos, pero sobre todo por las inclemencias del tiempo, como has dicho. Vamos a abreviar un poquito para que pueda nuestro alcalde, sobre todo, hablar antes de que terminemos, porque la tarde está fría. Claro, pues esa era una idea que yo quería. Después, ya he hablado de las pinturas al temple, después la decoración de la iglesia. En la actualidad ya ustedes saben cómo es, la veis todos los días, sabéis lo que hay, no tengo que hacer referencia, decir que, bueno, la autoría de las imágenes se sabe, que de Manolo Carmona, La Soledad es la única que es del siglo XVI, XVII, pero las demás tienen todas autoría o escuela valenciana, el Cristo de la Escuela Valenciana, la Virgen de los Dolores de Gómez del Castillo, el Cristo, el Corazón de Jesús, que es una pieza valiosísima, es de Sebastián Santo. En fin, lo actual sí se podría enseñar y comentar a los visitantes, pero lo tenemos muy a la vista. A mí me gustaría hacer hincapié en otra parte del libro, que es anecdotario de la parroquia. Anecdotarios son anécdotas, pero que no son mentiras, que tienen rigor histórico. Lo que pasa es que yo no le quiero dar un carácter científico, histórico, sino que le doy un carácter un poco más distendido, para quitar un poco de frialdad, de dureza, porque el libro tiene una parte muy farragosa, muy difícil de interpretar. Eso lo sabe Javi, que lo hemos estado desentrañando, muchos escritos, muchos textos, y bueno, muchas cosas parecen que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, esa parte tan tediosa he querido yo subsanarla de alguna manera, pues también contando un poco de anécdotas verídicas, pero con cierto sabor popular, como es la que Pipa Faracón nos va a leer sobre la entronización de la Virgen de la Candelaria. Cuando tú quieras. Sí. El autor ha elegido dos de esas anécdotas, Perdona un momento, y digo la de Virgen de la Candelaria, sí, porque no quiero hablar de la Soledad ni de otra hermandad, vale, porque no vayan a pensar que yo tengo una determinada preferencia, que las tengo por una hermandad, pero bueno, mejor me lo callo. Vamos a hablar de la Candelaria, vale, también vale, la tengo, vale. ¿Y tú? Voy a intentar no alargarme, lo voy a hacer rapidito. Vale. Entronización en la parroquia de Almonte de la Virgen de la Candelaria. Vale. Es que te comienzan el gran poder. Pues ya está. Ya llego tarde. Yo propongo, no sé qué le parecerá al autor, y si dejamos las anécdotas para que las descubran los lectores. ¿Les parece? Las dos, que además... Bueno, es que hay dos lecturas increíbles, ¿eh? Hay partes muy interesantes que él ha querido mostrar. ¿Hacemos una de las dos? Sí, además, Manuel Ángel se ofrece también a esa visita guiada. Bueno, entronización en la parroquia de Almonte de la Virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria. Esta imagen de la que ya hemos hablado someramente forma parte del santoral de la parroquia y es una de las últimas imágenes de gloria que se ubica en la parroquia de Almonte. Fue en el año 1996, cuando se culmina el deseo de su bienhechora y donante, Candelaria Morales Lagares, a quien cariñosamente la llamamos Candelarita. Es soltera y mujer piadosa, muy de iglesia y de prácticas sacramentales. Ella tenía desde siempre la idea de donar a la parroquia una Virgen de la Candelaria, nombre que se repetía en su familia con asiduidad. Su madre, Candelaria Lagares Coronel, célebre en Almonte por su extravagancia,
Y su abuela, doña Candelaria Coronel, que tiene una calle rotulada con su nombre, fue una excelsa señora que consagró su vida a la educación de las mujeres de su pueblo, como reza en la lápida conmemorativa que tiene en la puerta de su casa, en la Plaza Virgen del Rocío de Almonte. Maestra de reconocido prestigio y poseedora de infinidad de premios y reconocimientos a nivel provincial y nacional, y a la que Cuadernos de Almonte en su etapa interior dedica una biografía. Candelarita vio su sueño cumplido aquel invierno de 1996, cuando el imaginero Manolo Carmona le entrega la obra terminada. Estaba a la sazón el citado escultor ejecutando la imaginería para el retablo mayor del Santuario del Rocío, con quien Candelarita trabó mucha amistad a través del que os escribe, que entonces formaba parte de la Junta de la Hermandad Matriz y también de sus primas hermanas, las camaristas María del Carmen y Ani Morales, con lo cual el artista Carmona tenía unos buenos lazos de contacto con su clienta. Fue una tarde inolvidable cuando depositaron la Virgen ya terminada en su casa. Allí estábamos un importante número de curiosos esperando el acontecimiento. Mi amigo recientemente fallecido Juan Cáceres, que dada su corpulencia fue quien la transportó a la parroquia en sus brazos. Diego Colchero, el vestidor, dando los últimos retoques a la saya y al manto. Jaime Oliveros, mi hermano Celestino, mi madre que le regaló el tocado y la media luna, y un sinfín de familiares y amigos cercanos, convirtiéndose la casa en una especie de reunión siciliana en torno a la Virgen y el Niño, mientras nos tomábamos una suculenta merienda. El cortejo salió de la casa ya con la parroquia cerrada para no interrumpir los cultos, pero provocó la expectación de los hombres que aún quedaban en la plaza, muchos de ellos sumándose al inesperado traslado. En primer lugar, la Virgen se ubicó en la capilla de ánimas, en un rincón, junto al altar de la Soledad, sobre un pedestal preparado al efecto, pero algún tiempo después consiguió, a través de las influencias de Manolito, el sacristán, con el párroco don Diego Capado y sus insistencias constantes al párroco, que se ubicara presidiendo la capilla bautismal, donde continúa junto a la lápida romana paleocristiana de la Niña Domicracia. Sobre este tema teníamos otra lectura, pero dado el frío de la tarde, vamos a prescindir de ella y la descubrirán en el libro. Otro tema que plantea Candelaria al párroco fue su salida procesional, que ella pretendía cada año el día 2 de febrero o el fin de semana más próximo, pero ahí don Diego no dio su brazo a torcer, pese a sus insistencias. Al final llegaron a un acuerdo que saliera cada 7 años, coincidiendo con la patrona de Almonte en la villa, y así se viene haciendo. La imagen de la Virgen de la Candelaria se bendice el 2 de febrero de 1996, coincidiendo con su día en el Santoral. Fue un acto sencillo y a la vez solemne. La imagen de la Virgen, espectacularmente vestida por Diego Colchero, natural de Pilas, ya fallecido, resultó espléndida, así como la ornamentación, esmerada y exquisita. En la actualidad la imagen goza en la villa de una saludable devoción. Siempre está magníficamente vestida por Rafael Polo de Chucena y muy cuidado su altar, ya que goza del beneplácito y el fervor de Manolito el sacristán. Y eso es muy importante en la parroquia almonteña, amén de los regalos y las muchas donaciones que le hace su bienhechora donante y familiares de esta a lo largo del año. Así, de esta manera tan sencilla, tan popular y tan simple, han nacido muchas de las grandes devociones marianas en el mundo católico. Nos ha parecido oportuno y a la vez emotivo hacer este relato de la donación de una imagen para ser entronizada y bendecida en una parroquia, en los tiempos que corren, cosa que no suele ser hoy muy habitual, y sobre todo ser testigo presencial de tan entrañable vivencia. Por esa razón, guardarme ese momento y dejar de contarlo hubiese sido un pecado. Pero yo creo que con esto vamos a finalizar. No quiero ser tampoco tan pesado, y lo que, bueno, hay que tener el libro, leer el libro y ya está. Y ya pues que continúe el acto, su procedimiento normal, y espero que el libro sea un placer para los lectores. Eso es lo que me congratularía. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues yo solamente diciéndoles que el anecdotario que tiene es para no perderse ni una palabra, ya lo descubrirán, le damos la palabra al señor alcalde.
Bien, muchas gracias, Pepa. Saludos a todos los que estáis, también a los que se han ido, por acompañarnos en esta fría tarde para hacer esta presentación de este primer libro de Cuadernos de Almonte en esta segunda etapa, como ya aquí se ha denominado. Mi primer lugar tiene que ser para agradecer, por supuesto, a Manuel Ángel el esfuerzo que hace. Yo a Manuel Ángel le conozco y aunque hemos hecho una presentación en un aspecto suyo, son muchos los que él tiene, ¿no? Y lo que ha hecho a lo largo de su vida. Es maestro y en eso coincidimos, y es importante. Al mismo tiempo también es pintor, también coincidimos. Es escritor, en eso no coincidimos, él es un gran escritor y sobre todo es un investigador. Yo quiero agradecerle, por supuesto, el esfuerzo y su disposición para reinaugurar de nuevo esta colección, que yo creo que es tan entrañable, que tú bien habéis definido, tanto tú como la consejera de Cultura, y que ha supuesto tanto para el monte y lo que puede suponer. Yo he anotado algunas ideas aquí para expresarlas ahora y una de ellas, que mirando hacia la izquierda, miro toda la colección de Cuadernos de Almonte y la verdad es que es una gran noticia. Yo creo que una gran noticia es que 28 años después, el hermano de quien hizo el primer Cuaderno de Almonte, hoy esté aquí haciendo el primer cuaderno también de la segunda etapa. Eso es una coincidencia, pero es una gran noticia. Y al mismo tiempo, bueno, pues ese legado cultural que está ahí, en definitiva, que es el legado cultural que han hecho pues muchísimos almonteños que no solo han escrito, sino que han investigado, que han tenido la curiosidad de intentar buscar y hacer cosas. El interés sigue siendo el mismo, es decir, el interés, Pepa lo ha dicho, el interés es repetir y hacer que la cultura esté presente en nuestro pueblo, es hacer todo lo posible para que toda aquella persona que tenga inquietud, que tenga ganas de hacer cosas, que haya hecho alguna investigación, que haya hecho algún estudio y que lo pueda plasmar de manera como hace Manuel Ángel en su obra hoy y que los demás lo podamos conocer. Es algo tan generoso que yo creo que forma parte de esa idea de la cultura que tienen que tener todos los pueblos. Fue en el año 1996 cuando se publicó el primer Cuaderno de Almonte y la verdad es que no se tenía en perspectiva ni en futuro el pensar que esto pudiera llegar a ser una colección que, tal como he dicho, Manuel Ángel, tan entrañable. Yo creo que en muchas casas de Almonte existe la colección Cuadernos de Almonte y la preocupación además de alguna gente que le falta algún número, y además dentro de varios meses, cuando ya hayamos presentado algunos más y estemos en esta dinámica, va a volver a aparecer porque realmente es impresionante tener toda esa colección donde hay jóvenes escritores, investigadores, obras muy consagradas, gente que ha hecho magníficos libros. Hay mucha referencia bibliográfica hoy fuera de Almonte que hace referencia a los Cuadernos de Almonte. Se citan desde cuestiones que se publican en investigaciones universitarias. Hay muchas referencias, como digo, en estos cuadernos y eso es realmente importante. Y al mismo tiempo a mí me gustaría destacar que estos cuadernos pues sirven para promocionar esa cultura que es nuestra. Al mismo tiempo sirve también para dar la oportunidad a muchos jóvenes que yo creo que a partir del acto de hoy, Manuel Ángel, se van a animar a seguir haciendo cosas, a seguir publicando, a buscando más, haciendo más investigación. Y sobre todo sirven para difundir lo que es nuestro. Yo creo que en esa colección está perfectamente contenida lo que es la esencia de Almonte. Tocamos todos los temas ahí, desde temas históricos, temas de investigación ambientales, hay temas rocieros, todo lo que conlleva ese universo magnífico que es el pueblo de Almonte, por su amplitud y por su riqueza, tanto cultural como natural, está contenida precisamente en una colección como Cuadernos de Almonte. Pero hoy, en este lugar, que es el patio del Museo de la Villa, recién reinaugurado también como espacio cultural imprescindible para Almonte, pues resulta que el autor, el editor, el ayuntamiento y todo lo que se hace corresponde con Almonte. Y eso es una gran virtud que yo creo que todo el mundo tenemos que reflexionar y ponerlo en valor. No siempre se ha publicado de Almonte dentro de Almonte ni desde Almonte. Ahora sí tenemos la oportunidad de poder comprobar cómo todos somos capaces de hacerlo aquí, lo cual quiere decir que hemos conseguido en cierta medida inmiscuir esa cultura ya en nuestros genes y tener esa voluntad de querer hacer las cosas desde aquí y eso, como digo, es importante. Y yo quiero terminar porque estamos pasando frío y estoy viendo cara seria. Mientras está hablando de Manuel Ángel, os veía yo con mejor cara de la que estáis poniendo ahora. Y realmente, bueno, yo hay una cosa que siempre digo y que creo que es una frase acuñada, que no es mía, pero que me parece que es genial, que se dice que la cultura es cara. Y yo en este sentido, pues quiero agradecer a a la familia González Ruiz, el esfuerzo que han hecho realmente para iniciar de nuevo esta colección y patrocinar este número, esta magnífica edición
lo cual hay que agradecerse. Pero como decía, si la cultura es cara y necesita, lógicamente, lo hemos hablado aquí, de dinero para poderla difundir, es mucho más caro no tenerla. Y los pueblos que no tienen cultura normalmente lo pagan, y lo pagan pues con ignorancia. Nosotros, uno de los objetivos fundamentales que nos hemos planteado en esta legislatura, del cual yo siempre he participado desde pequeño, es que Almonte fuera un pueblo culturalmente adulto, un pueblo que tuviera cultura, un pueblo que sea capaz de analizar las cosas que suceden, porque en nuestro pueblo suceden muchísimas cosas. Necesitamos un sentido crítico importante para analizar todo lo que sucede aquí. Somos y estamos dados a muchísimas influencias desde fuera, que a veces las tenemos que catalizar y ofrecerlas luego en forma de tesis personales, que yo creo que es un poco lo que hace Manuel Ángel con esta obra, y es de agradecer. Por lo tanto, poco más, es decir, él lo dice de manera, lo ha dicho así, casi corriendo, pero la parroquia es la casa de todos, al final. Es decir, hemos nacido, iremos la última vez, hemos ido en innumerables ocasiones, quizás uno de los lugares más visitados, después de nuestra propia casa, la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos y tal, pues sin duda la parroquia, y eso es un elemento común que es importante que lo tengamos en marcha. Por lo tanto, yo creo que esta obra es, aparte de ser una gran noticia, y englobar en ella una gran noticia, y yo creo que hoy Manuel Ángel está haciendo historia también en tu pueblo, y yo creo que eres merecedor de eso, por todo el esfuerzo, como te digo, has hecho. Tiene que servir también este acto para animar a todos aquellos autores almonteños y no almonteños que, teniendo algo investigado sobre Almonte, algo que proclamar sobre Almonte, pues que nos anime y que lo hagamos. Cada libro que se publica es una ventana abierta al mundo, es una ventana abierta a la cultura. Hoy Manuel Ángel está esbozando aquí un montón de temas y de interés que precisarían de mucha más investigación, y necesitamos gente que lo haga. Y si se hace de manos de gente de aquí, pues miel sobre hojuelas, se lo dice. Así que simplemente reiterar mi agradecimiento a Manuel Ángel, por supuesto al equipo de Cultura, que ha hecho todo lo posible para que podamos reiniciar en apenas unos meses y con un gran esfuerzo esta nueva colección, y a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos, haber pasado un poquito de frío, pero realmente merece la pena que seáis testigos hoy de esta nueva renovación de lo que es esta colección Cuadernos de Almonte. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues para terminar ya definitivamente le vamos a pedir al alcalde que le haga un obsequio al autor, así como al patrocinador, que no está esta tarde aquí, pero que nos dice que ha sido imposible su presencia, pero está con nosotros, sobre todo en esta obra que, como hemos dicho, ha tenido la gentileza de patrocinar al 100%. Entonces el alcalde va a hacer entrega de esos dos obsequios del ayuntamiento, tanto al autor como al patrocinador. Decirles también, antes de terminar, que a la salida se les entregará a cada persona que vaya saliendo, cuando pasen por la recepción, pueden pedir su cuaderno de Almonte primero de esta segunda época. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes. Manuel Ángel López Tallefer, autor del Cuaderno de Almonte en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, presentado hoy en el Museo de la Villa el día 29 de abril del año 2024. Muchas gracias. Va a recoger el de Arándalo Rock y se lo entregará al patrocinador. ¿Vale?